Hola, buenas. Se me olvidó. Hola, buenas. Venga, una, dos, tres. Hola, buenas. Estáis en un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos reseñas y recomendaciones variadas. Esperemos que os guste. Comenzamos con De cicatrices y silencio de José Manuel Muñoz Serrano, de Círculo Rojo. La portada, ¿veis? Qué preciosidad. Me encanta, me encanta. Es un libro contado en tercera persona, es una novela muy fluida, muy original, que engancha, retorna al pasado, a una época muy cruel, donde sucedieron horrores, cosas súper desagradables, traumatizantes incluso, que fue durante la guerra de Yugoslavia, donde predominaban sobre todo la pobreza, el hambre, las violaciones. De verdad, increíblemente cómo está relatado, cómo cuenta ese sufrimiento. Nos cuenta por una parte la historia de Zana, una mujer bosnia que tiene marcado su cuerpo lleno de cicatrices. Por otra parte cuenta la historia de amor de Basile, que lo marcó en cuerpo y alma, por así decirlo. Es una historia desgarradora dividida en tres partes: cicatrices, silencio, y de cicatrices y silencio. Y tiene versos de grandes autores. De verdad, la edición me ha parecido súper bonita. Es un libro muy cortito, muy fluido y muy recomendable. Y bueno, sigo yo con relatos Encuentros furtivos de Judy McMahon. Y tengo que decir que el título lo resume todo: Encuentros furtivos. Y este libro está formado por 6 historias cortas, cada una totalmente distinta, que tienen en común el amor y la lujuria, sobre todo. ¡Qué buena combinación! Sí, un encuentro ahí muy atrayente. Y me ha llamado muchísimo la atención, y es que eso, todos son relatos que terminan, o sea, empiezan con un chico, una chica, hay un encuentro y no os cuento más porque ya lo desvelo. Pero eso, a la gente que le guste los relatos, sobre todo cortitos, porque yo me lo leí en un día, porque se lee nada, porque es muy cortito el libro y muy ameno, porque se te hace muy ameno porque no son tampoco historias muy cargadas de cosas. Y eso, a la gente que le guste la historia, sea amorosa o lo que sea, es una apuesta segura. Y ahora llega Ni una puta foto, de Javier Velilla, Vive el libro. Este libro cuenta la historia de Luis. Luis es un hombre que ha encontrado sus antiguos diarios en los que iba narrando su historia, su vida. En los diarios cuenta su historia y las historias que vivió junto a las mujeres que pasaron por su vida. Y entonces decide dejarlo todo, o sea, su vida en parada completa, para salir a buscar a dichas mujeres. Está bien escrito y muy bien descrito. He de decir, algunas partes se me hicieron un poco pesadas porque el libro es grueso y había partes densas en cuanto... Perdón, que te tapo. En cuanto a la historia, y a mí quizás me gustan los libros que son más fluidos, pero aún así es un libro que se me ha hecho ameno, que se me ha hecho muy entretenido, con una historia, como he dicho, muy original. Y de verdad he sentido que el autor ponía su alma en muchas partes del libro. Pasa lo mismo con tu libro, que pones una parte tuya en lo que escribes. Eso se nota, y sí, me transmite y más. se nota y transmite, y a pesar de que me ha parecido denso, eso me ha gustado, que transmita tanto. Hola chicos. No, hola chicos. ¿Qué viene eso? Bueno, ahora yo voy a hablaros de Lo que habita dentro, de Malenka Ramos. Es un libro que me ha dado miedo, no, pánico, ¿vale? Pánico. Os voy a contar de qué va. Es San Petri en 1987, sí, 87 en San Petri. Un grupo de niños, el día de la bruja, porque no pueden escoger otro día, van a una casa, a la casa Camelle, creo que se dice así, y en esa casa hay un pozo. Y en ese pozo hay algo, ¿vale? Y las niñas son tan graciosas que os podéis imaginar lo que hacen en la casa. Y bueno, cuando vuelven a sus respectivas casas los niños, ¿qué es lo que pasa? Que su vida a partir de ese día se vuelve un caos. Tienen visiones, oyen arañazos, cosas muy raras que claramente les impide hacer una vida normal porque lo están pasando fatal. O sea, a mí me pasa eso y imaginaros cómo estaría. Incluso desaparecen algunos, bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Años después, cuando esos niños son adultos, todavía tienen visiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están haciendo obras en la casa y destapan el pozo. Y a raíz de ese momento las visiones van a más. Y ahí os lo dejo porque de verdad que en este libro he pasado muy mal. Muy mal, o sea, está muy bien escrito y me ha encantado.
Pero claro, soy de esta... Sí, soy... Llora. Sí. Y encima me lo leo por la noche porque no tengo otro momento y lo paso mal. O sea, a la gente que le gusta los libros así de miedo, pasarlo ahí con la intriga aquí, con el corazón aquí encogido, seguro que te va a gustar. Y ahora llega también el turno de Quimera, las edades bárbaras, de Malenka Ramos. La autora colaboró enviándonos 2 de sus libros. Y bueno, este libro pertenece a la serie Venganza, aunque puede leerse de forma independiente, y cuenta como todo gira en torno a Quimera. Es un lugar donde refugiarse y donde se permiten y aceptan todas las conductas. Antes de llamarse Quimera, este lugar era un orfanato en Santorbe, donde trataban muy mal a los niños, pero que muy mal. Que de verdad, estamos muy en contra del maltrato a las personas, a los niños, a los animales, sí. Muy en contra. Y en este sitio, como os he dicho, los trataban muy mal. Y uno de esos niños decide volver a Santorbe años después y rehabilitarlo creando Quimera. La historia retorna al pasado para ver qué fue lo que pasó en Santorbe. Tiene intriga, amor, pasión, desenfreno, momentos caóticos. Tiene una chispa, un toque especial el libro. Me gusta cómo escribe la autora. Hay partes que no están muy dentro de mi estilo porque a ver, yo soy una persona muy liberal, pero el libro admite conducta demasiado para mí, por así decirlo. También le pongo una peguita y es que tiene muchos personajes, confluyen en esta historia muchísimos personajes y me he perdido un poquito, pero eso, es ameno, es fluido y al igual que el otro, me ha gustado a pesar de que tiene eso, las conductas un poco demasiado liberales. Y yo voy a hablar de un libro que me ha encantado que se llama Con amor, Lola y Laro. Muy diferente. De Sara Villanueva, sí, muy diferente a lo que acabáis de escuchar anteriormente. Es un libro para niños, pero cuando hablamos con la autora nos sorprendió, o sea, que es un libro para niños, pero que también lo pueden leer los adultos, porque yo me lo he leído y Teresa también, y nos ha encantado. Es un libro eso que nos lo envió la autora por ebook y ahora lo tenemos ya en físico. Y bueno, este libro narra la historia de Lola, que es una niña de 8 años, que es pelirroja, con sus gafitas verdes, muy mona ella, y pone su mejor sonrisa cuando adopta a su perrito Lalo. Y juntos descubre un día una carta escrita por su abuela a su abuelo, y lo que le lleva a preguntarse ¿qué es el amor? El libro me ha encantado de verdad, tiene como ese toque, ese doble sentido que te hace pensar ir más allá de la historia. Y tiene al final, que me ha encantado, unas citas literarias de niños que le preguntan a cada niño para él o para ella qué es el amor. Y os voy a leer algunas. El amor es cuando mi maestra y mis compañeros me ven guapo todos los días. Qué bonito. Es súper bonito. Y además es que son personas reales, o sea, son sus alumnos. Sí, son alumnos. Otro dice, Livia dice, el amor es cuando llega la Navidad y la familia vuelve a estar junta. Mira, este me ha molado, de María, de 9 años. El amor es cuando mi hermana y yo compartimos el mando de la tele. Eso me ha molado mucho. Sí. El amor es cuando mi gata se tumba a mi lado para que le rasque la barriga o cosas así, pero vamos, el del mando me ha llegado. Sí. Y me ha encantado este libro, de verdad, para los niños. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Sí, tiene... ¿Veis como esta? Es súper bonita y me ha gustado muchísimo. Y a Teresa también le gustó. Ahora llega el turno de Un viaje desastroso de Penélope Barroso, de Carlos González Llano. Cuenta la historia de Penélope, una mujer a la que todo le sale mal. Pero mal. O sea, trabajo, matrimonio, todo. Igual que a nosotras. El matrimonio todavía no lo hemos probado, ¿eh? No. Pero todo le sale mal. Y entonces decide, pues mira, voy a romper con todo y me voy a viajar a Italia. ¿Qué pasa? Que otra vez le salen mal las cosas y acaba yendo para Alemania. O sea, y en ese viaje a Alemania acaba con un desconocido al que más tarde acaba conociendo muy bien. Tienen un encontronazo, algo sucede. Es un libro muy cortito, muy fluido, muy ameno. Se lee solo. La edición no es del todo perfecta porque le veo algunas erratas. Pero bueno, el libro me ha resultado muy ameno. Eso es normal, el mío también pasa. Sí, algunas cosillas. Sí, también aunque la vuelva a mirar y eso, alguna errata se ha quedado. Sí. Es normal que quede en algún libro. Sí. Pero es que yo las encuentro, o sea, soy como el dedo acusador. Es que Teresa está estudiando preimpresión, claro. Entonces ya se está volviendo súper crítica en eso porque como lo está estudiando lo tiene que hacer bien, pues... Y veo, o sea, las tildes, todo. Y le pongo una pega, esto sí que no me ha gustado. No trae sinopsis.
Entonces tú te adentras en la historia allí diciendo, pero ¿qué va a pasar? Porque la portada es súper curiosa. El novio, la novia huyendo. Pero es verdad que también una sinopsis es muy importante porque hace a la gente que se lo vaya a comprar que tenga alguna referencia del libro. Claro, y esa es la pega que le pongo, pero me ha resultado muy ameno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a los autores por todos los libros. Gracias a vosotros por el apoyo que nos dais. Y nos vemos a la próxima. ¡Mua!